Aprender a mejorarse a sí mismo puede ser más complicado que querer mejorar a los demás. Lo sencillo de la vida. Un programa con un cambio positivo a tu día. Bienvenidos. Retoño mío, esta es la... El título más valioso que puedes conseguir en esta vida es el de buena persona. No conceden las universidades, solo lo otorgan los valores y las personas que te conocen. Mientras más triste sea tu historia, más fuerte debe ser tu sonrisa. Tu futuro no empieza mañana, empieza hoy. La actitud es una pequeña cosa que marca una gran diferencia. Y deberíamos aprender a marcar diferencia en todos los lugares que vamos, en todos los lugares que visitamos. Aprender a generar gratitud al aire, gratitud al nuevo día, gratitud al sol, gratitud a todas las cosas que tenemos en el día. Es algo que te puede dar paz interior en el presente, aquí y ahora. Y entender que en la vida no siempre sobrevive el más fuerte, ni el más inteligente. En la vida sobrevive quien se adapta mejor a los cambios. Y estos cambios son inevitables, estos cambios son paso a paso todos los días, cambio sobre todo de personas cercanas, cambio de nuestros hijos, cambio de nuestros nietos. Y cuando nosotros no estamos preparados a los cambios de las personas que queremos o preparados a los cambios de los entornos en donde vivimos, generamos desequilibrios muy conscientes y muy irracionales. Hoy ha sido importante en lo sencillo de la vida hablar acerca de los cambios de los niños, adolescentes y los cambios de los adolescentes, adultos. A veces los papás no estamos preparados para esos cambios. Los papás a veces les tratamos a nuestros adolescentes como niños. Hay papás que terminan tratándoles a los adultos como niños. Y lastimosamente no dejamos que desarrollen sus habilidades, no dejamos que desarrollen su experiencia de vida. No aprendamos a respetar sus decisiones. Es algo que los padres a veces no comprenden o no comprendemos. Entre los 9 y los 13 años que comienza la preadolescencia y la adolescencia de un niño a adolescente, valga la redundancia, los cambios son muy exteriorizados dentro del adolescente. Comienza a tener espacios de soledad, comienza a ser un poco más callado. Es importante aprender los padres a generar paciencia con este cambio porque los papás se preocupan mucho. Los papás exageran las preocupaciones porque dicen es que mi hijo ya no es igual, es que mi hijo ya no se comporta igual, es que mi hijo andaba riéndose antes o mi hijo contaba todo antes, o es que antes nos decía todo lo que pasaba y no nos damos cuenta de que ya no estamos tratando con un niño, estamos tratando con un adolescente, con una persona que comienza a decidir, con una persona que necesita especialmente el apoyo de los que le rodean, de los que le quieren. Muchas veces nosotros como padres no soltamos esa preocupación, se puede decir, o sobreprotección sobre los hijos y queremos darles decidiendo. Queremos arreglar el cuarto a la manera y forma de los papás y no respetamos tal vez el cómo arreglan los hijos del cuarto, no respetamos el espacio de los hijos. A veces suena un poco insensato cuando los hijos cierran la puerta y los papás no respetan y entran y abren y ya no respetan esa privacidad que el hijo o el niño en el proceso de adolescente comienza a sentir. Y es cuando los papás nos equivocamos y los adolescentes se hacen agresivos, porque la preadolescencia es un paso muy importante, el cambio sobre todo de la niñez a la parte adulta. Como lo decía antes, pasa entre los 9 y los 13 años. Esta preadolescencia siempre va a venir con cambios y estos cambios van a ser físicos y van a ser emocionales. Por eso es que nosotros cuando estamos con un preadolescente, un adolescente, siempre va a ser notorio sus estados de solitud, va a ser más callado, a veces tal vez va a tener más dudas, depende de la confianza que tenga con el papá, pues contará o no contará. Es ahí cuando los papás tenemos que enfocarnos y aceptar los cambios que comienzan a tener nuestros hijos cuando deciden. A veces los hijos entre los 12, 13, 14 años ya quieren decidir cómo vestirse y los papás no les dejan, porque tal vez para el papá le parece
no tan bien vestido, o tal vez le parece como que no está en algún momento como el padre le gustaría verle vestido, pero tenemos que pelear con estas costumbres que como papitos tenemos y darles la oportunidad a que ellos comiencen a decidir, porque cuando nosotros entre los 9, 13, 14 años no les damos decisión a nuestros hijos, no les respetamos los cambios que ellos comienzan a tener, siempre les vamos a tener sometidos a que se comporten como niños, a que nos manipulen como niños o a que simplemente se hagan cómodos como los niños. Entonces, siempre en el proceso del día o en el proceso de la vida, tú verás tal vez personas de entre 30 y 35 años que tal vez se siguen comportando, siguen viviendo con los papás. No quiero decir que sea malo, pero si el papá al hijo de 30 años, de 40 años, de 25 años le sigue tratando como niño, le da todo, le compra todo, le da todos los gustos, lastimosamente a la sociedad le está dando una persona dentro de un ocio. Una persona que no va a confiar en sí misma, una persona tal vez que despilfarre tal vez el dinero que los papás le dan. ¿Por qué? Porque nosotros como papás somos los causantes de saber que adultos les estamos dejando a las nuevas generaciones. Entonces, cuando nosotros como papás no entendemos los cambios de los adolescentes o no generamos paciencia ante los cambios de nuestros adolescentes, es cuando se distancia el hijo del padre, el hijo de la madre, y comienzan a haber situaciones incómodas, situaciones de ira. Tanto el papá como la mamá o tanto los hijos se cierran también en espacios de silencio y no quieren hablar y comienzan a tener sensaciones incómodas entre padres de hijos. A veces se puede decir hasta sensaciones de odio y suena muy fuerte la palabra, pero sí, a veces se odia solo lo que se ama, porque es una parte dual el amor y el odio. Pero a veces sucede que los hijos comienzan a generar resentimientos desde la adolescencia, tanto al papá, tanto a la mamá, porque no les dejan ser. Y hemos hablado muchas veces que el proyecto de vida en el ser humano, ser, hacer y tener. Primero tengo que preocuparme por ser yo, por pensar yo, por actuar yo. Pero tenemos que eso evolucionar en nuestros adolescentes de entre los 9 y los 13 años, a respetar sus decisiones por más locas que sean, a respetar el cómo quieren ellos vestirse. Suena a veces un poco difícil el ejercicio porque si uno dice, pero es que ¿cómo dejo que mi hijo o mi hija salga vestido como él quiere? Pero es normal y es necesario para ellos, para que la autoestima vayan involucrándose sobre todo desde los 9 a los 13 años, antes, porque el desequilibrio emocional de los adolescentes comienza desde la autoestima, desde cómo son ellos aceptados en la sociedad. Entonces, nosotros como papás debemos aprender a ser pacientes con los hijos. Se trata de un periodo confuso para los hijos, porque la autoestima, la seguridad tambalea, se desequilibra en un adolescente, y esto puede generar obviamente un adolescente agresivo, un adolescente que tenga cambios de humor repetitivos. Y a veces no entendemos, y es normal, porque el cambio de un niño a un adolescente es físico y emocional, y habrá momentos que le veamos enojado y en cuestión de minutos pues está feliz, o tal vez en la mesa estaba tranquilo y después en la tarde pasa enojado, porque ni él se entiende. Nosotros como papás no podemos estar recriminando sus actitudes, hablándole, diciéndoles que cómo puedes portarte así, porque no estaríamos generando la paciencia que el adolescente necesita para este proceso de desequilibrio. Porque el desequilibrio se va a dar toda la adolescencia, pero es necesario que tú al adolescente le des confianza y puedas aprender a respetar sus decisiones, que tú quieras al adolescente tratarle como niño. El adolescente no se va a dejar porque tiene el cuerpo un poco más adulto, él se ve en el espejo un poco más grande, sabe que ya es un hombre grande, sabe que es una mujer grande, y ahí es cuando nosotros los papás tenemos que aprender a aceptar los cambios de nuestros hijos, porque nuestros hijos van a cambiar. No van a ser siempre niños, porque los niños a nosotros nos hacen caso en todo. Los niños a nosotros a veces con un grito les podemos tener sentados. Y algo que a veces confunden los padres muchas veces, quieren niños que se comporten como adultos y adultos que se comporten como niños. Porque cuando son niños quieren que estén sentados, quieren que coman rectos, que no hagan las cosas mal, que sean educados, pero
como macetas que no se muevan. Y cuando son adultos reclamamos que no abrazan, que no besan. Cuando son adultos reclamamos que son aburridos, que no tienen amigos, que no salen. Y no nos damos cuenta de que nosotros siempre generamos también una insatisfacción como padres. Nos hacemos películas imaginarias de hijos perfectos. Entonces pensamos que nuestros hijos van a actuar como nosotros queremos. Pensamos que nuestros hijos van a pensar o que ellos van a creer como nosotros en algún momento aprendimos a creer. Y no nos damos cuenta de que hoy en la actualidad, o sobre todo en el siglo XXI, aprender a manejar a los adolescentes es algo que puede unir la relación de adulto con el padre que entra a la vejez. Porque si tú en la adolescencia no puedes manejar el desequilibrio del adolescente, pues va a generar rebeldía, se va a distanciar y muchas veces terminan yéndose de las casas. Entonces uno puede culparle al adolescente y no, la mayoría de culpa tiene el papá, porque el entorno es el que al adolescente en algún momento le genera desequilibrios. Y estamos hablando de desequilibrios súper conscientes. No nos involucremos realmente a los temas o a los adolescentes en donde están pasando divorcios de papás, los preadolescentes que están pasando situaciones incómodas con los papás. Los papás son los primeros que les gritan y que quieren que sean perfectos y no se dan cuenta que ellos, valga la redundancia, se dan cuenta de todo. Antes pensábamos que ellos no se daban cuenta, porque uno dice, no, pero es que no se da cuenta, tiene 4 o 5 años y no se dio cuenta que nos separamos. Mentira, porque nosotros tenemos, y hemos hablado en algunos programas, el cerebro racional, el cerebro límbico y el cerebro instintivo. Y el cerebro instintivo, que funciona desde que está en el vientre de la madre, se da cuenta de las sensaciones. A veces los papás pensamos que los hijos cuando tienen 3, 4 meses, 5 meses, 1 año, 2 años, no se dan cuenta de que los papás ya no se quieren, de que los papás solo están compartiendo una vida, o que los papás están juntos solo por los hijos. Los hijos sienten cuando los papás no se quieren, cuando los papás están peleados, cuando los papás no se aman, los hijos sienten. Pero nosotros como adultos minimizamos esos sentimientos y decimos, no, ellos no se dieron cuenta, o no, ellos no se dan cuenta. Y ahí es cuando nosotros comenzamos a desligarnos del verdadero problema, que es el desequilibrio que yo como papá estoy generando en mi hijo. Aprender a hablar de los problemas con los hijos también es una línea súper real. Cuando tú tienes hijos entre 8, 9, 10, 11, 12 años, tienes toda la responsabilidad. Si estás pasando por un proceso de divorcio, si estás pasando por un proceso de incomodidad en tu vida, tienes la obligación, se puede decir, de hablar con tu hijo, de darle por lo menos una línea de explicación de acuerdo a su edad, porque él tiene que sentir también que le cuentan, que a él no le mienten, que a él no le ocultan cosas. ¿Por qué? Porque en esa edad el desequilibrio de tener un baja autoestima y de ser un poco inseguro es en todas las personas, más aún en los adolescentes que están pasando por divorcio de los papás o por problemas tal vez con los papás. Entonces, qué importante que es entender que en la vida, sobre todo en muchas situaciones de la vida, no siempre sobrevive el más fuerte ni el más inteligente, sino sobrevive quien se adapta mejor a los cambios. Y nosotros como papás tenemos que aprender a adaptarnos a los cambios de nuestros hijos y no siempre tratarles como niños, o no siempre darles todas las comodidades que tenían de niños, porque lastimosamente estaríamos nosotros como papás haciendo una obra o una acción negativa para el futuro de nuestros hijos. Hoy en Lo Sencillo de la Vida, hablando de los cambios en los niños a la adolescencia y de la adolescencia a la adultez. Vamos a una pausa comercial y regresamos aquí en Lo Sencillo de la Vida. El amor de un hijo, el amor más sincero, el amor de un hijo, un amor idolatrado hacia el padre, hacia la madre, un amor que en los primeros días, en los primeros meses es incondicional, un amor que con el transcurso de los años comienza a ser consciente, comienza a ser lógico, y comienzan desde su cerebro tan pequeño a analizarle al papá, a analizarle a la mamá. Pero qué importante que es nosotros como papás analizarles a ellos cuando se están creciendo, nosotros como papás analizarles a ellos cuando están cambiando, porque van a cambiar. Es difícil aceptar a veces que los hijos se van a ir, es difícil aceptar a veces que los hijos tal vez ya no quieren pasar con los papás, comienzan a tener sus propios problemas, comienzan a tener estados de soledad, ya no quieren conversar, pero es difícil aceptar que los hijos van a crecer. Pero nosotros como papás no podemos impedir ese proceso. Nosotros como papás no podemos adueñarnos de ellos, porque lo dice
lo dicen palabras santas, palabras divinas, que los hijos son encargados. Y nosotros tenemos que aprender a estar con ellos en las buenas, en las malas, aprender a quererles con virtudes, aprender a amarles con errores. Es algo que los papás dentro de la preadolescencia no lo hacemos porque el cambio es inevitable y este cambio no se puede evitar. No lo podemos cambiar, el que se conviertan en adolescentes, en que comiencen a tener desequilibrios, en donde se vuelvan más agresivos, en donde comiencen ellos a tomar decisiones tal vez que como papás a nosotros no nos va a gustar, decisiones o a veces pensamientos o acciones que como papás no nos va a gustar, pero la agresividad como papá no te sirve con un adolescente. El sometimiento de papá o de mamá con un adolescente hoy en la actualidad ya no te sirve porque son un poco más rebeldes. Hoy los adolescentes son no tan sometidos, no se dejan, pero nosotros como papás debemos cambiar. Nosotros como papás tenemos que entender que en la vida no son las personas más fuertes o las más inteligentes las que sobreviven, sino las personas que responden mejor a los cambios. Y cuando nosotros como papás cambiamos de ser padres de un niño a ser padres de un adolescente, los hijos van a acelerar esos cambios y van a adaptarse a todos los cambios que la vida le va a dar. Porque nosotros como papás le estamos demostrando con ejemplo. Nosotros como papás nos estamos involucrando en cambiar, porque ya no queremos tratarle como niño. Ya no queremos tratarle, o ya no queremos que nos haga caso en todo lo que pensamos, en todo lo que decimos. Habíamos hablado mucho de mantener la calma con el preadolescente, con el adolescente. Necesita respaldo de las personas que le rodean en el desequilibrio emocional y físico que un adolescente comienza a tener. Aprender a escuchar y a preguntar es algo que nosotros deberíamos hacer con los adolescentes. Haz que se siente escuchado. Cuando se decida él contar algo al papá o a la mamá, no le juzgues, no le bloquees, no le cortes lo que él está diciendo. ¿Por qué? Porque le estás cohibiendo, estás activando su inseguridad. Y cuando un adolescente toma la decisión de hablar, la decisión de contar, es cuando un papá o una mamá tienen que escuchar todo lo que el adolescente les dice, por más irracional que les parezca, por más mentiroso que les parezca, por más exagerado que les parezca. Uno como papá tiene que cambiar, porque ya no puedo tratarle como niño, tengo que tratarle como adolescente. Y aprender a escuchar es algo que a los adolescentes les da seguridad mucho, porque las conversaciones hoy son cortas. Y yo puedo estar hablando con mi hijo, pero puedo estar en el teléfono, o literalmente puedo estar conversando, pero me llega un mensaje y me distraigo al teléfono. Mi hijo no me va a hablar. Y ahí es cuando uno comienza a priorizar los tiempos que debes darle a un adolescente, porque el tiempo es necesario. Aprender a fomentar el razonamiento lógico es algo que les puede ayudar mucho a los hijos. ¿Por qué? Porque tú le enseñas a desarrollar un pensamiento crítico acerca de cualquier situación que esté pasando en la vida, que aprenda a discernir mejor las cosas. ¿Cómo? Tu papito, tu mamita, con el ejemplo, aprendiendo a mantener la calma, a ser paciente, aprendiendo a escuchar sin cortarle, sin prejuiciarle, sin hablarle, sin juzgarle, aprender a fomentar el razonamiento lógico. Es bueno cuando nosotros también aprendemos a sentir a nuestros hijos. Yo creo mucho en ese sexto sentido que se habla mucho de la madre con los hijos. Y una madre siempre va a sentir cuando un hijo está triste. Una madre siempre va a sentir cuando un hijo le pasa algo. En adolescencia es cuando nosotros tenemos que desarrollar literalmente esa sensación, el sentir cómo está mi hijo, el preguntarle cómo te sientes, no cómo te fue, cómo te sientes. ¿Cómo te sientes con tu papá, con tu mamá? ¿Cómo te sientes en tu escuela, en tu universidad? Dale tiempo, escúchalo. Trátalo como un adulto. Otórgale responsabilidades. Eso es algo que los papás pecamos mucho. Cuando son niños, un niño le das todo. O sea, un papá le da todo a un niño, una mamá le da todo a un niño. Pero un adolescente ya no. Porque a un adolescente tienes que fomentar responsabilidades, que contribuya con el hogar, que contribuya también con acciones en la casa, que sea responsable de mantener su cuarto arreglado.
A veces cuando los adolescentes ya están siendo adultos y ya comienzan a trabajar, ya comienzan a tener ingresos personales, por más que a un papá o a una mamá le duela, tienen que darle una responsabilidad por lo menos económica. Ayudará a pagar la luz, ayudará a pagar el agua, ayudará a pagar el TV cable, pero tú como papá a darle esa responsabilidad económica le estás ayudando. Porque si tú a tu hijo le haces cómodo, lastimosamente de adulto va a ser una persona con ocio, una persona que no quiere hacer nada, una persona que no encuentra trabajo, porque a veces sí se vincula mucho la actitud que uno va a buscar trabajo, porque uno se encuentra con personas que quieren o tienen toda la voluntad de buscar un trabajo, pero la actitud no les da. Van decaídos, desanimados y no ponen actitud en la entrevista. Entonces tenemos que nosotros aprender como papitos a darles responsabilidades, a darles un desarrollo psicológico dentro de su madurez. ¿Cómo? Aprendiendo a respetar las decisiones de ellos, involucrándonos en la educación de nuestros hijos, porque el involucrarnos en su educación no solo es revisar deberes. Involucrarnos en la educación de nuestros hijos no solo es estar pendiente de las tareas o si fue a clases. Involucrarnos en la educación de nuestros hijos es ayudarles a marcar rutinas, ayudarles a que tengan hábitos, ayudarles a que vayan tomando decisiones. Eso también está dentro de la educación de nuestros hijos, porque si le dejamos la educación solo en la escuela, nuestros hijos en la casa no van a tener a alguien que les limite o alguien que les lidere. Por eso una casa tiene que tener rutinas, tiene que tener hábitos, tiene que tener responsabilidades, sobre todo entre los 11, 12, 13, 14 años. Y sobre todo si un adolescente ya se está convirtiendo en un adulto, ya está terminando la carrera, ya está trabajando, yo como papá tengo que darle necesidades. Porque a veces los papás no queremos que los hijos tengan necesidades, pero les hacemos un daño muy grande. Les hacemos un daño muy grande porque de adultos se van a sentir inseguros, no van a decidir, van a sentir que las cosas no les salen. Y nos encontramos con realidades un poco negativas. Y tú ves hijos y lo digo, de 40, 45 años que son tratados como niños. Que nunca tuvieron responsabilidades o nunca generaron una contribución a la casa, nunca entendieron que había impuestos por pagar, que tenías que pagar la luz, que tenías que pagar el agua, y siempre les tratamos como niños y les hicimos cómodos, les hicimos ociosos. Suena fea la palabra, pero hay que ser reales, les hicimos ociosos. Entonces nunca sintieron la necesidad de un techo, nunca sintieron la necesidad de no comer, nunca sintieron la necesidad de no comprar ropa o no tener dinero para comprar ropa, porque siempre tuvieron todo. Cuando son adultos piensan que es obligación del papá tenerles en la casa o que les dé de comer, o piensan que es obligación del papá darles criando a los hijos, porque a veces pasa dentro de las realidades. Pero nosotros como papás estamos involucrados en la educación de ellos, aprendiendo, como hablábamos mucho, de las rutinas o los hábitos que ellos tienen que aprender a tener en la casa, mantener las normas. Eso es algo que los papás tenemos una confusión muy grande en la cabeza. Nosotros ponemos normas en la casa, pero los primeros que incumplimos esas normas somos los papás. Entonces, un papá o una mamá que prohíbe que el hijo coma con el teléfono, pero el hijo le ve al papá y a la mamá que come con el teléfono, pues, ¿qué estamos pidiéndole al hijo? Los papás ponen reglas en la casa que ni ellos no cumplen, y un hijo se da cuenta, porque hay papás que a veces dicen, pero es que yo lo hago porque soy adulto. Entonces, ese yo soy adulto como que es la defensa de todo. O sea, yo hago lo que me venga en gana porque soy adulto. No es así, porque en algún momento él va a ser adulto y va a hacer lo que le venga en gana porque es adulto. No es una buena contestación de un papá, de una mamá, y a veces lo hacemos. Yo lo hago porque soy adulto. No es así. Nosotros siempre vamos a educar con el ejemplo. Nosotros podemos decirles lo bonito que es la vida, podemos hablarles de valores, podemos hablarles de cultura, pero si no les demostramos a nuestros hijos lo que decimos, nuestros hijos igual se van a desequilibrar como nosotros. Aprender a mantener las normas dentro del hogar respetadas por el papá, por la mamá y por los hijos es algo y un trabajo en conjunto. Habíamos hablado en algunos programas antes del mantener horarios de desayuno, de almuerzo, de merienda, el que no puedan sentarse en la mesa sin teléfonos desde el papá, o sea, no puede, porque los adultos tenemos pretextos siempre, es que es del trabajo, es que son correos de la oficina, no.
No, por no contestar un correo no creo que pase nada, te lo digo con mi humilde opinión. Dedicas el almuerzo a tu familia, que es tu parte de equilibrio emocional, el trabajo puede esperar. Pero a veces nos preocupamos solo en hacer y tener, y nos olvidamos de ser. Y a nuestros hijos tenemos que enseñarles desde adolescentes a ser, hacer y tener. Porque si a tus hijos les enseñas a hacer y a tener, siempre se van a frustrar, siempre van a vivir con faltantes, porque nada de lo que hacen y nada de lo que tienen les llena. Porque a nosotros como personas nos llena el ser, el cómo nosotros nos sentimos con nosotros mismos. Entonces es ahí cuando la responsabilidad de los padres también se establece mucho en la estructura o normas que pueda tener dentro de la casa. Durante esta etapa es muy recomendable cuidar la alimentación, el descanso y el ejercicio físico. A mí me dicen mucho, pero es que duerme mucho. Y yo no sé en qué momento tenemos distorsionado de que el sueño es malo. El sueño en exceso tal vez puede ser un proceso de ocio, pero el sueño es algo que fortalece nuestras neuronas. En el sueño no podemos en algún momento tener pensamientos ni buenos ni malos y estamos descansando el cerebro. Los adolescentes pasan también por ese proceso de desequilibrio, tienen más sueño de lo normal, quieren pasar más dormidos y los papás no les dejan y no se dan cuenta que es parte del cambio, es parte de su proceso emocional. No estoy diciendo que toda la vida va a pasar dormido toda la tarde, pero por lo menos los primeros cambios de la adolescencia se vinculan mucho con los estados de sueño que son a veces en periodos largos y los papás no entienden. Aprender a vigilar los comportamientos ante cualquier problema que puedan tener los hijos, estar pendientes de sus acciones. Si veo un hijo que está cohibido, si veo un hijo que está muy encerrado, si veo un hijo que no está hablando, porque lo más normal es que los hijos dejen de hablar con los papás cuando están en un proceso de cambio a la adolescencia, porque comienzan a tener tantos desequilibrios que no saben ni qué preguntar. Es cuando la emoción y la sensación del papá se vincula con el adolescente, el preguntarle cómo se siente, en qué le puedo ayudar, porque a veces nosotros como papás les seguimos tratando como niños y queremos ayudarles en todo. Y está mal porque uno tiene que enseñarles a los hijos a que pesquen su comida, no darles pescando, a que pesquen su comida. Uno como papá tiene que enseñarle a que decida, a que tenga obligaciones, a respetar también que a veces uno puede sentirse frustrado, a veces uno puede estar mal genio, a veces nosotros negativizamos todas estos sentimientos, el estar mal genio, el estar deprimido, el estar como que un poco hasta perezoso. No podemos nosotros con gritos sacarle de la pereza, no podemos nosotros con gritos sacarle de la depresión. Sí podemos tal vez con acciones, con un abrazo, con una pregunta, el decirle qué se siente, el qué puedo explicarte de tu adolescencia, o tienes alguna pregunta que yo pueda ayudarte, porque la paciencia de un papá dentro de la adolescencia es el vínculo más grande que puede tener un hijo. Que aprenda un papá a respetar los cambios del hijo, las decisiones del hijo. Y acuérdense que como papás tenemos la responsabilidad de darles necesidades a nuestros hijos. Nuestros hijos tienen que pasar por necesidades. Porque a veces uno como papá se enoja. Porque es que mi hijo no valora la comida. Dice, yo cuando era niño no tuve que comer. Pero tú valoraste porque tú pasaste hambre. Pues ¿cuándo tu hijo ha pasado hambre? Nunca. ¿Cómo quieres que tu hijo que nunca ha pasado hambre valore la comida? Entonces te das cuenta que tal vez tu hijo deja la comida, bota, no lo haces por eso. Y tú te indignas por algo que no comprendes, que no estás concientizando. Si tu hijo nunca ha pasado hambre, ¿cómo quieres que valore? ¿Cómo quieres que valore? Porque a veces los papás, como hemos tenido experiencias un poco negativas, se puede decir en nuestra niñez, no queremos que nuestros hijos pasen. No queremos que nuestros hijos pasen. ¿Y por qué? Yo no creo mucho, y creo que lo he dicho en algunos programas, en que mi hijo tenga lo que yo no tuve. ¿Por qué? Si todo lo que yo no tuve hizo lo que soy ahora. Yo tengo que enseñarle a mi hijo que a veces tal vez no tendré. Yo tengo que enseñarle a mi hijo que a veces pues uno se tiene que sentir frustrado. Hay cosas que no me saldrán, hay cosas que no funcionarán, pero es parte de la vida. Es parte de la vida. Y nosotros tenemos la responsabilidad de esos valores o esos estímulos de transformar emociones, tienen que venir desde los papás.
en donde los hijos no vean que los papás literalmente llegan del trabajo enojados porque llevan los problemas del trabajo a la casa. Los hijos van a llevar los problemas de la escuela y del colegio a la casa, y en la casa todos van a pasar con una sensación incómoda, de pelea, de rechazo o de silencio, y no se dan cuenta que cuando un papá tiene problemas con un hijo adolescente, el primero que tiene que cambiar es el papá. El primero que tiene que cambiar es el papá. Porque el papá y la mamá a veces dicen, no, es que mi hijo es el que está perdido, o mi hijo es el que no nos entiende. No, su hijo es el resultado de las decisiones y actos del papá y de la mamá. Cuando un hijo entra en rebeldía en adolescencia, los primeros encargados de cambiar es el entorno, el papá, la mamá, de cómo le tratan, de cómo en algún momento nosotros hemos generado los estímulos positivos en mi hijo. ¿Cuántas veces le premié cuando vi que saltó, cuando vi que se bajó la resbaladera? ¿Cuántas veces le premié cuando sacó tal vez una buena calificación, no en matemáticas, sino en educación física? Porque uno dice, ay, de educación física es fácil, pero sacó buena nota. Tenemos que aprender a motivar con las cosas que ellos hacen bien, no solo con las cosas que hacen mal, porque también es algo frustrante para los adolescentes. Todos los adolescentes tienen un concepto un poco errado de que los papás solo se dan cuenta de los errores y nunca de las cosas buenas que hacen, porque los papás no estamos acostumbrados a premiarles. Los papás estamos acostumbrados solo a ver las cosas que ellos se equivocan, las cosas que no hacen bien o las cosas que ellos no están haciendo a nuestra manera de pensar, pero no premiamos. No decimos tal vez, hijo, hoy te fue bien en esa actividad que te fui a ver. Nunca lo hacemos. Entonces necesitamos nosotros como papás, sobre todo cuando tenemos problemas dentro de los cambios adolescentes, necesitamos nosotros como papás concientizar y cambiar. No puedo tratarle a mi hijo adolescente como niño, no puedo tratarle a mi hijo adulto como niño, porque evitaría la evolución de mi hijo. Evitaría que evolucione mi hijo. A mi hijo cuando es niño tengo que tratarle como niño. Cuando es adolescente tengo que tratarle como adolescente. Y cuando es adulto tengo que respetarle como adulto, porque tratarle tal vez ya no. Respetar su estilo de vida, su parte adulta. Pero como papás tenemos que acostumbrarnos a los cambios. Como papás tenemos que darnos la oportunidad de aprovechar las etapas de nuestros hijos. Nuestros hijos cuando son niños nos matarán de iras, romperán cosas, pasarán acelerados, pasarán moviendo, saltándose. Pues son niños. No toda la vida van a ser niños. Cuando son adolescentes se desequilibrarán, llorarán, se enamorarán, se volverán rebeldes, gritarán. No toda la vida van a ser adolescentes. Cuando son adultos tal vez migrarán, se irán de la casa, se casarán. Es un proceso de vida. Nosotros como papás tenemos que disfrutar todos los procesos y todos los cambios de nuestros hijos, cuando son niños, cuando son adolescentes y cuando terminan siendo adultos. No caigamos en esa negativa creencia de que un niño tiene que estar sentado. Un niño tiene que estar sentado, porque ahora ya está de moda la hiperactividad. Entonces, no es que es hiperactivo. Un niño siempre va a tener energía. Un niño siempre va a tener la ansiedad de moverse, de salir, de saltar, de hacerlo. Hasta para tener niños tenemos que tener la pedagogía o sobre todo la paciencia para tratar con niños. Hoy hemos hablado sobre todo de los cambios de la adolescencia. En algún programa hablaremos con quién estoy dejando a mis hijos. Cuando les dejamos en guarderías, cuando les dejamos en escuelas, cuando les dejamos a veces con personas que sí, que les cuidan, les tratarán bien, les tratarán mal, serán personas en algún momento calificadas para estar con niños, porque no sé con quién le estoy dejando a mi hijo. Si le estoy dejando que le cuiden a mi hijo con una persona que no es paciente, yo no sé si a mi hijo le están gritando, yo no sé si a mi hijo le están pegando, yo no sé si a mi hijo le están tratando mal. Pues uno le deja para que le cuiden, y es importante nosotros como papás saber a quién le dejamos el cuidado de nuestros hijos, porque nuestros hijos van a vivir con nosotros toda la vida. Con el niñera o en escuelita o en la guardería que tú le dejes, pues estará solo de niño. Va a ser tu hijo toda la vida. ¿Cuál es el problema? Que si tu niño desde chiquito tiene estímulos de ira, estímulos negativos, estímulos de obligación, agresividad, va a ser un adolescente agresivo, va a ser un niño agresivo. Entonces los papás muchas veces dicen, no, yo no sé qué le pasó a mi hijo. Tenemos que identificar con quién estamos dejando a nuestros hijos. Esto es un tema súper real. Tenemos que saber qué personas están encargadas de nuestros hijos. Tienen que ser
personas que tengan paciencia, personas jóvenes que tengan energía. Yo a veces, tal vez dentro de una crítica sana, les veo sí a personas mayores con toda la bendición y el respeto del mundo que ya no tienen tanta paciencia de estar con niños y les gritan y les someten. No, eso ya no funciona. El criarnos como antes nos criaban, hoy ya no funciona. Por eso tengo que saber e identificar con quién estoy dejando a mis hijos, que será un hermoso tema que en algún momento lo hablaremos aquí en Lo Sencillo de la Vida. Hoy hemos hablado acerca de la adolescencia, hoy hemos hablado acerca de los cambios, nos hemos concentrado principalmente en que la especie más fuerte no es la que sobrevive, la especie más inteligente no es la que sobrevive, la especie que se adapta mejor a los cambios es la que evoluciona, sobrevive y sobre todo aprende a convivir con felicidad, con tristeza, con frustración y con éxito. Eso es el mejor ejemplo que les podemos dar a nuestros hijos dentro de su primer desequilibrio, que es la adolescencia. Yo, como Andrés Carrera Buenaño, encantado de estar lunes y martes con ustedes, compartiendo este espacio, aprendiendo y sobre todo dejando mejores personas para las jerarquías que vienen, para nuestros hijos, nuestros nietos, porque el cambio de nosotros hoy en el presente es para las personas que vienen después de nosotros. Con toda la bendición del mundo, espero que tengan una linda tarde. Gracias a Cristian Bastidas por hacer lo posible que este programa esté para ustedes al 100%. Igual quería agradecer a Dani Peña, que me ayuda mucho subiendo los programas de Lo Sencillo de la Vida al canal de YouTube, que nos pueden encontrar en el canal de YouTube como Lo Sencillo de la Vida y también en Facebook como Mandala Holístico. Las terapias personalizadas que nos pueden encontrar en Facebook, Mandala Centro Holístico, Mandala Holístico, o al 0987-566-914 y al 0998-650821. Consejo del día: por favor, no te acostumbres al hijo que en este momento tienes. Tienes que tú aceptar los cambios toda la vida de tus hijos, porque no siempre se van a comportar como niños, no siempre van a ser los adolescentes que en algún momento nos desequilibran, y no toda la vida, en algún momento tenemos que tratarles como niños o como adolescentes. Aprender de adultos a respetar sus decisiones es algo que puede mejorar su relación de vejez, sobre todo entre el padre y el hijo, y la conexión que los nietos también deben tener con el abuelo. Bendiciones y que tengan una linda tarde. Chau, chau. Olvida lo que pasó en la mañana y disfruta lo que queda de la tarde. La vida es hoy. Soy Andrés Carrera Buenaño y estoy para cambiar tu día. Muy buenas tardes. 16.